Hace algunos años, y aquí ya estamos casi 20, o por lo menos unos 25 años, cuando estábamos sirviendo en Oregon, Lulu y yo, teníamos los días miércoles estudio bíblico en la iglesia. Y ocurre que casi todos los miércoles algo pasaba de tal forma que acabábamos enojados o que acabábamos quizás el uno yendo y el otro no, o quizás era horrible. Hasta que un día empezamos a ponernos en serio con Lulú a hablar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando los días miércoles? ¿Cuál es la razón? Porque es el día como que más discutimos, menos nos ponemos de acuerdo. Yo voy a enseñar, me siento como un miserable. Tú tienes que fingir y te sientes como una hipócrita, estar en la iglesia y cosas así. Y de repente nos pusimos de acuerdo nosotros de que es el enemigo que siempre está tratando de que tú vivas miserablemente. Y ustedes han visto nuestra posición bíblica teológica, no es de ver al enemigo en todas las cosas, ¿sí? No puedes estarlo viendo en cada cosa. Por ejemplo, esta mañana fue interesante porque yo todos los domingos agarro 2 pilas nuevas de mi oficina, que compro un paquete grande para no estar dependiendo si jala o no. Entonces ya llegué aquí y digo, a ver, el reloj no funciona. Le digo, José, ponle allá una pila. Digo, pero voy a poner esta, solo la usé la semana pasada, debe aguantar. Entonces agarro y digo, voy a cambiar las pilas. Y en la bolsa de la chompa solo hay una pila. Entonces dijo, bueno, a lo mejor Y rato de orar aquí con todos, meto la mano otra vez a la bolsa, está la otra pila. No creo que es el enemigo, creo que es la vejez ahí. Sí. Lo que quiero es que no veas al enemigo en cada cosa, ¿sí me entiendes? Pero quiero que entiendas de que el enemigo va a tratar de hacernos caer, sentir miserables y que no triunfemos en nada en la vida. Eso va a tratar de hacer, ¿ok? Porque de una u otra forma, sí estamos en una lucha espiritual y nuestra posición se llama la posición encuentro con la verdad. Hay 2 posiciones básicamente, hay una tercera pero no es muy común y es media confusa, pero las 2 posiciones son, la una es encuentro de poder. Encuentro de poder, nosotros aquí no creemos en encuentro de poder. Encuentro de poder es exorcizar creyentes, ¿sí? Básicamente ese es encuentro de poder. Creer que el enemigo puede tomar posesión de un creyente. Nosotros no creemos eso porque realmente si el Espíritu Santo mora en nosotros, el enemigo no tiene poder para estar dentro de nosotros, ¿ok? Nosotros creemos en algo que se llama encuentro de la verdad. El enemigo no tiene poder para tomar posesión de nosotros, ¿sí? Pero el enemigo sí puede influenciarnos muchas veces a poner mentiras en la mente y a crear fortalezas de mentira para que nosotros vivamos. Supongamos que usted es un creyente y usted dice, yo no puedo vencer ese pecado. El enemigo por alguna forma le está tratando de hacer creer que usted no puede salir, a pesar que usted tiene todas las herramientas, todo lo que Cristo hizo en la cruz por usted, ¿sí? Esas son las 2 posiciones. Entonces, por ejemplo, hay iglesias en la comunidad que creen en encuentro de poder y están sacando demonios de creyentes. No, nosotros no creemos así, creemos que la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Y esa verdad te va a confrontar porque tú en Cristo ya has sido restaurado, regenerado, transformado. ¿Okay? El pasaje de hoy es un pasaje súper interesante antes de que Josué entre a tomar posesión de la tierra. Josué capítulo 5, voy a leer desde el verso 1 al verso 13 o 12 más o menos, 13 leamos, ¿sí? Dice, en efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo. Cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran, no se atrevían a hacerles frente. Dios está peleando la batalla por estos israelitas. Verso 2. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué,
prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían muerto de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón el lugar se llamará Gilgal hasta el día de hoy. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná, y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Hay algunas cosas aquí. La una es lo que estoy hablando acerca de nosotros vamos a tener que luchar con esas mentiras que el enemigo quiere poner en nuestra mente. Efesios 6, 10 al 12 dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es posible que muchos de nosotros estemos pasando por situaciones así, especialmente en un mundo animista donde estamos viviendo. ¿Qué es una cultura animista? Una cultura animista es... Nuestra cultura es animista, quiero decir eso. Por ejemplo, hay médicos que después de haber estudiado tanta medicina, todavía le pasan el huevo de que le hicieron ojo al bebé. ¿Sí se da cuenta? Hay un concepto animista atrás. O personas todavía que dicen, bueno, es que te hicieron daño por eso. Y ese concepto como que está ahí. Hay personas que incluso cuando están enfermos le creen más al brujo que al médico. ¿Sí? Es porque hay conceptos animistas ahí. No paso debajo de la escalera porque si veo un gato negro, si veo dos monjitas, hay un montón de cosas que a la gente... si tú, a veces en nuestro concepto está ahí, es parte de esa cultura animista que está afuera, ¿sí? Es decir, se cree en algo supersticioso. Entonces, esa cultura animista va a atacar siempre. Y nosotros tenemos en Cristo que luchar esa batalla espiritual. Ahora, el pueblo de Israel está siendo preparado para ganar la batalla. ¿Sí? Escucha bien. Ellos cruzaron el Jordán y Jericó está al frente y ellos acampan ahí. Y no acampan un día, acampan casi 1 a 2 años ahí. ¿Sí? Están acampando 1 o 2 años frente a Jericó. No es que llegaron y ya y todo, no, que fue instantáneo. No, están acampando un tiempo ahí. Ahora, al acampar ahí, Dios les pide que circunciden a toda la nueva generación, porque la generación de hombres murió en el desierto por no obedecer, dice. Y Josué tiene que circuncidar a todos estos hombres. Incluso describe aquí el tipo de cuchillo que tiene que usar
Josué para circuncidarles. Este es el nuevo inicio. ¿Qué significa circuncisión? ¿Sí? ¿Qué significa? Ahora, escúchame. No es algo absurdo de parte de Dios. ¿Por qué Dios no le pide a Josué que se circunciden antes del Jordán? El Jordán hubiera sido como la barrera de protección, ¿no es verdad? Entonces, si Jericó quiere defenderse, Jordán es la barrera de protección. No. Ellos cruzan el Jordán y están ahí frente a Jericó y Dios le dice, ahora vas a circuncidar a ellos. ¡Wow! Y quizás Josué está a lo mejor en algún momento pensando, diciendo, y todos estos hombres que están en capacidad de luchar, a pesar que no son unos expertos guerreros, van a estar enfermos recuperándose. ¿Por qué ahora aquí, después de cruzar el Jordán? Porque Dios tenía en claro de que el propósito es, vamos a depender de Dios. Tenemos que depender de Dios. Y ahora Dios dice, quiero que confíen en mí. Ahora, ¿qué significaba circuncisión desde Abraham para adelante? Significaba circuncisión lo que era, casi por 800 años después de Abraham, era señal del pacto abrámico. Era la señal de esa relación vertical. Era la señal de que ellos habían venido y se habían convertido y estaban en una con Dios. Era símbolo de la realidad espiritual. Es símbolo de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Es decir, circuncisión no era solo un acto religioso judío. Circuncisión era, nosotros somos parte del pacto abrámico y por lo tanto nuestra fe nos lleva a creer en la promesa de Abraham. Ahora piensa humanamente en ellos. Ok, Abraham. Ok, Dios, ¿por qué entonces no nos circuncidamos al otro lado? ¿O por qué nos traes hasta aquí cuando estamos frente a Jericó? Mira lo que dice Deuteronomio 10:16, y voy a leer en la Reina Valera revisada del 60, y Ariel me ha ayudado ahí bastante para ver. Dice circuncidad. ¿Qué es circuncisión? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué significa circuncisión entonces? Circuncisión significa que realmente es un acto espiritual del corazón. Circuncidad, es decir, hacer esta obra, esta cirugía espiritual en el corazón, ¿sí? Y para que no estés más a cerviz. Mira Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Escucha bien, el autor del Antiguo Testamento, Moisés, al hablar de circuncisión, no está hablando acerca de la cirugía sobre los hombres, está hablando acerca del corazón. Entonces, ¿qué simboliza la circuncisión? Simboliza el pacto de Dios sobre el pueblo de Israel, pero era la obra de Dios en el corazón de ese pueblo. Era, estemos listos, dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es muy parecido este pasaje al gran mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, circuncisión no solamente es el acto religioso de los judíos de cortar el prepucio en los hombres, sino es esa cirugía espiritual, simbolizaba esa cirugía espiritual. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Nuevamente, quita eso que está estorbando en el corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Es decir, circuncisión es el símbolo de la realidad espiritual. Circuncisión es lo que nosotros simbolizamos en nuestra relación con Dios espiritualmente. Bautismo es muy parecido a eso, ¿no es verdad? Bautismo es muy parecido. Nosotros nos bautizamos como simbolismo de esa realidad espiritual de Dios en nuestra vida.
Si tú realmente no has nacido de nuevo, si tú no has entendido el Evangelio, si tú no buscas santidad delante de Dios, si tú no buscas arrepentimiento delante de Dios y conexión con Dios, solamente es un baño sin jabón. Aquí está hablando acerca de esa circuncisión y dice: circuncida a todos estos hombres que no han sido circuncidados, porque los otros, a pesar que estaban circuncidados, no entraron. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Es decir, Josué está preparando, Dios está preparando a este pueblo para la conquista, pero está enfrentándose a un asunto espiritual. Es decir, no puede haber solo el aspecto material en una conquista. Tiene que haber una preparación espiritual. ¿Sí? Una preparación espiritual. Tiene que haber ese cambio generacional. A veces estoy pensando 40 años en el desierto, lo que podían haberlo hecho quizás en 10 a 15 días sin parar. Pero era porque necesitaban cambiar de mentalidad, ese cambio generacional, ¿sí?, en nuestra vida. Cambio generacional es interesante porque nosotros muchas veces no queremos cambiar, nos toma generaciones. Estoy hablando de que nuestra cultura es una cultura animista. ¿Cuántos de nosotros? Es increíble. Yo el otro día supe de un hombre que cuando yo casi conocí al Señor era líder en una iglesia y todo eso, y ahora le está yendo mal en los negocios y se ha ido donde el brujo. Yo estoy pensando, ¿dónde está la fe de ese hombre? Generacionalmente no ha habido un cambio. Cuando yo me convertí, una de las cosas más difíciles que tenía que confrontar era dos: idolatría y diezmar, ¿no es verdad? La mayoría de ustedes todavía está luchando con la una. Mis hijos ya no luchan con idolatría. ¿Sabe por qué? Porque no han visto idolatría en la casa. ¿Sí? Una vez fuimos a un museo y había una imagen y Pablo estaba más pequeño y dice: ¿y qué hace esa señora ahí llorando? Porque no entiende idolatría como yo la entendí. Hemos tratado de enseñar a ellos a diezmar y ser generosos con Dios. En su mente no es un problema dar a Dios lo que es de Dios. ¿Sí entiendes el cambio generacional? El cambio generacional. El evangelio ya no es transmitido. Yo ya me estoy saliendo del tema, me gusta salirme del tema. Pero recuerdan aquellos tiempos cuando nosotros íbamos a evangelizar. Yo recuerdo que hicimos una campaña aquí en la pradera y golpeamos la puerta. Oiga, ¿usted cree en esa imagen? Y así evangelizábamos. Y luego de eso entrabas, ¡paj! Y ¡paj! Y la gente a veces, yo digo, wow. Y muchos de la generación primera que se convirtieron al Señor quitaron las imágenes, pero no cambiaron el corazón, ¿no es verdad? Ese cambio generacional. Los que no tomaron en serio al Señor quedaron en el desierto. Este pueblo entonces debe renovar su pacto. Debe renovar su pacto. Espiritualmente debe renovar su pacto. Dios está llamando. La conquista, escucha bien, la conquista que vamos a ver, no sé, Arturito Darquea predica el próximo domingo. La conquista que él va a enseñar no solamente es material, hay un elemento espiritual detrás de eso. Hay un elemento espiritual detrás de eso. Y es Dios guardando, Dios prosperando, Dios manifestando su gloria. Ahora, no quiero que todo lo veas así. Después de los 50 tengo que anotar todo, porque casi me olvido un montón de cosas. Pero no le voy a echar la culpa ¿a quién? Al diablo. Tienes que tener cuidado de algunas cosas así. Pero sí, el enemigo quiere que tú caigas. Sí quiere que tú caigas. Ok. El versículo más maravilloso de esta mañana es
cuando tú lees verso 9. Verso 8 leamos, verso 8 y verso 9. Una vez que todos fueron circuncidados, ¿sí? Una vez que todos, ponle Josué 5:8, una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron físicamente. Y el verso 9 es de victoria. Luego el Señor le dijo a Josué, escucha bien, hoy he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón aquel lugar se llamará allí dice Gilgal, pero en la Reina Valera me gusta como lo aprendí antes, Gilgal, hasta el día de hoy. Escucha bien, hoy se ha quitado el oprobio. Oprobio es todo lo que es vergüenza, todo lo que es deshonra, todo lo que es desgracia, todo eso hoy ha sido quitado. Luego que ustedes, judíos israelitas, entendieron que esto no solo es un asunto material de ganar la batalla, afilar las espadas e ir a pelear. Escucha bien, pueblo de Israel, este es un asunto espiritual. Y hoy, después de que ustedes han renovado el pacto conmigo por medio de la circuncisión, se han recuperado, hoy he quitado la vergüenza, el oprobio. Hoy he quitado la mancha. No hay nadie que pueda echarles a ustedes que fueron esclavos por 400 años y vivieron en vergüenza, siendo pisoteados, siendo humillados, siendo atacados. Hoy se ha quitado el oprobio. ¿No es maravilloso como Dios lo hace? ¿No es maravilloso como Él te llama y te restaura y te transforma? Para mí es súper emocionante este versículo. Porque es como, wow, Él me ha dado la victoria. Él me ha dado la victoria. Ya no puedo seguir en vergüenza. Ya el resto de gente no puede decirnos, escuchen judíos, israelitas, ustedes fueron humillados por 400 años ahí en Egipto. ¿Quiénes eran ustedes? Eran unos esclavos allá que trabajaban haciendo adobe y ladrillo. Hoy son libres. Hoy Dios les ha quitado el oprobio antes de conquistar esta tierra prometida. Y es por eso que la próxima semana Dios es increíble. Tumba muros y murallas con sonido de trompetas y con gritos. ¡Wow! Porque quitó ese oprobio. Porque quitó esa situación. Ya no tienen que pensar como esclavos que estuvieron pensando 40 años atrás. Su mentalidad de esclavitud, ahora ustedes son libres en Cristo. Quiero que entiendas ese concepto incluso hoy. En Cristo somos libres. Amén. Nada me debe dominar, nada. En Cristo soy libre. Y escúchame, déjame decirte, ¿por qué? Porque Coca-Cola puede esclavizarte, café puede esclavizarte, en Cristo tú eres libre. Alcohol puede esclavizarte, droga puede esclavizarte, en Cristo tú eres libre. Chisme puede esclavizarte, envidia puede esclavizarte, pero en Cristo tú eres ¿qué? Libre. Porque Él ha quitado nuestro oprobio, Él ha quitado nuestra vergüenza. Y no importa cómo fue nuestro pasado, hoy en Cristo soy libre. Amén. Completamente soy libre. En Él soy libre. Y Él quita esa vergüenza, quita esas cosas de mí completamente. ¿Sabes cuál sería el peor fracaso de estos israelitas? Creer que pueden entrar a la tierra prometida y conquistar la tierra prometida teniendo asuntos no resueltos, teniendo pecados escondidos. Y va a haber casos, ustedes van a ver, va a haber casos después de algunos de estos, en los siguientes capítulos, que tenían algunos pecados y asuntos no resueltos, escondidos. Cuando tú tienes cosas ahí que no has resuelto, cuando tú no has dicho, Dios, yo soy responsable de mi pecado, o todavía estás echándole la culpa a todo el mundo de tu pecado.
Pues por supuesto que el enemigo quiere que caigas, absolutamente. Pero al final tú en Cristo tienes la victoria para decidir. Hace unos 3 o 4 años, en una reunión de pastores, un hombre llegó, dijo, bueno, yo quiero pedir perdón. Dice, ustedes saben de que hay personas que adoran a Satanás y están orando para que los pastores caigamos, y yo caí. Y yo estoy pensando, y le pregunto a él, ¿tú caíste porque ellos adoran a Satanás o porque tú cediste a la tentación? Ten mucho cuidado, porque si tú no aceptas la responsabilidad de tu pecado, ocurre que me enojo con Lulu y después le digo, Lulu, discúlpame, pero si tú hubieras lavado todos los platos, ¿cuál es el problema con esa disculpa? No hay disculpa. Si me estoy comunicando, no hay disculpa, porque le estoy diciendo, la culpa después de todo, porque yo me enojé, es porque tú ¿qué? No lavaste los platos. Hay algunos que le piden perdón a Dios así. Es como este pastor. Es que ellos oran para que caigan. Y entonces pues yo caí. Pobrecito, has caído. Déjame decirte, Él nos ha quitado el oprobio, Él nos ha quitado la vergüenza. Si tú vienes y haces relación con Él verticalmente y dependes de Él y dejas de ser un tonto, vas a tener victoria. Amén. Que todos podemos caer, absolutamente, pero Dios nos ha dado armas para vencer. Porque algunos de nosotros somos como ese pastor que siempre les cuento, ese hombre que siempre les cuento, que dice que estaba ahí en Los Ángeles y llega donde el pastor y le dice, pastor, yo todos los días regreso del trabajo y cuando me bajo en la calle 7 del bus, camino a mi casa y hay una mujer ahí que me tenta y entro y peco. Y el pastor le dice, pues no te bajes en la calle 7, bájate en la calle 9. Y el hombre dice, es que me gusta. Wow. Ahora ponle a ese problema de ese hombre chisme, lujuria y un montón de cosas, ¿no es verdad? Pero en Dios Él nos ha quitado todo eso. Si hay pecados escondidos, necesitas hacer cuentas con Dios. Él ya nos ha quitado el oprobio. ¿Por qué? No sé qué pasó. Gilgal les ha quitado el oprobio, la deshonra, la desgracia, la vergüenza. Wow. Así que espero que hagas tu Gilgal en esta mañana. Tomó 40 años para cambiar esa manera absurda de pensar. Tomó 40 años para dejar de seguir soñando. Qué ricos ajos y cebollas teníamos en Egipto, aunque éramos esclavos. De mentalidad de esclavos a mentalidad libres. ¿Estás viviendo sin el oprobio de ese pecado pasado? ¿Estás viviendo sin ese oprobio? Gilgal es un tiempo de recordar, tiempo de restaurar y tiempo de rededicar. Yo luché con este nombre y con Semilla de Mostaza, cuando íbamos a empezar Semilla de Mostaza. ¿Le llamamos Gilgal o le llamamos Semilla de Mostaza? El problema es que yo quería llamar a los grupos semillitas. Y dije, no está bien, Gilgilitas, ¿no es cierto? Porque Gilgal es increíble lo que Dios hace ahí. Le quita el oprobio al pueblo. Pero es más emocionante también lo que sigue después. Dice en el verso 10, al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron ¿qué? La Pascua. ¿Qué onda?
¿Qué es entonces la cena del Señor? Que es el simbolismo del nuevo pacto. Es celebrar lo que Él ha hecho en mi vida, que me quitó el oprobio, me libró de la esclavitud y que ahora tengo vida eterna en Él. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Aquí en Semilla lo hacemos cada mes, más o menos, ahí, eso. Pero es para recordarnos lo que nosotros fuimos, lo que nosotros pasamos. Ese fue nuestro pasado, pero al mismo tiempo proclamamos nuestro futuro, no en nosotros, sino en lo que Él ha hecho. Y dice que ellos celebraron esa Pascua, ¿sí? Porque ya no hay vergüenza de haber sido esclavos. Es una renovación completa. Puede levantar la cabeza y caminar en libertad. Amén. Estos judíos entendieron, estos israelitas entendieron. Dios, tú nos has traído aquí. Jericó está ahí. Tú nos hemos hecho cuentas en este simbolismo de la circuncisión. Nos has quitado el oprobio de nuestro propio pecado, de nuestra vergüenza. Y ahora celebramos lo que somos en ti, de lo que tú has hecho en nosotros. Y mira lo que dice en el verso 11. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Y el 12, desde ese momento dejó de caer maná. Y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Amén. Dios empieza a proveer para ellos. Ellos empiezan a trabajar la tierra y Dios empieza a mostrar su gracia para ellos. Es decir, después de que hemos hecho cuentas, después de que espiritualmente estamos listos para la batalla, vamos a entrar. Después de que hemos recordado lo que somos en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo lo que quiere es que tú no entiendas lo que tú eres en Cristo. Pero cuando tú eres lo que eres, para los que están en Cristo no hay condenación. Son coherederos de la gracia. Tenemos vida eterna. No hay condenación. ¿Sí? Reinaremos con Él eternamente. Y me he olvidado la lista. Quizás para el segundo servicio voy a traer la lista. Tengo una lista de lo que nosotros ahora somos en Cristo. No en nosotros, en Él. ¿Y sabes qué? El diablo no puede tocar eso. Él no puede tocar lo que tú eres en Cristo. Amén. Y eso celebramos cuando nosotros recordamos la cena del Señor. Recordamos eso, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que yo fui, pero ahora ya no soy, y lo que voy para adelante. ¿Acaso no es la historia de Jesús? Cuando Él estaba restaurando personas. Acabo de ver la semana pasada toda esta serie que se llama Los Elegidos. Estoy haciendo mucha propaganda aquí, pero búsquela, está en Netflix ahora. Yo antes no la vi porque no estaba traducida y había que pagar en otra, pero se llama Los Elegidos y está en Netflix. Entonces puede verla. Y es una perspectiva diferente. Pero cuando Él llama a Mateo, este hombre que estaba cobrando impuestos, cuando se encuentra con la samaritana, cuando se encuentra con la Magdalena, a todos ellos los llamó, les quitó el oprobio y los entró en el nuevo pacto. Eso es lo que Dios hace con nosotros, amén. Exactamente lo mismo. Jesús hace eso. Nos vienen y después de eso nos provee. Y dice que el maná dejó de caer y ahora dependen de Dios y dependen de su trabajo. Cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho, es maravilloso. Sería bueno de que tú hagas alguna cosa como algún diario, alguna cosa para guardar lo que Dios ha hecho. Yo siempre estoy poniendo, vamos a ver si hay aquí el muñequito que siempre lo ando a traer aquí está. Ya se pasó. Y cuando les quiero mostrar siempre se esconde. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Dios hace. El enemigo quiere hacernos ver como si fuéramos lo peor, cuando en Cristo somos lo mejor, cuando Él tenemos la victoria. ¿Sabes por qué me anima eso? Porque un niño de aquí de la escuela me lo dibujó, de la clase de niños.
Y a veces cuando estoy pensando, wow, ya no quiero servir, Dios se recuerda, vale la pena, porque Dios lo está haciendo. Porque Dios lo está haciendo. Porque el enemigo quiere hacerte creer de que no vale la pena venir a la iglesia, que no vale la pena orar, que no vale la pena volver a esa relación con Dios, que mejor estabas antes en el mundo, que mejor estabas comiendo cebollas y ajos en Egipto, antes que estar libre y en victoria, sin vergüenza y caminando para lo que Dios tiene por delante para ti. Gilgal es un lugar para recordar, para restaurar y para rededicar. Nuestra cultura es definida como una cultura que se llama honor y vergüenza. Los que estudian culturas tienen una denominación para algunas culturas y una de ellas es para honor y vergüenza. Y esto es lo que pasa en nuestra cultura. Es una vergüenza lo que está pasando en nuestra cultura. Más mujeres están siendo muertas, más corrupción hay en todos los niveles, más inseguridad hay en todas las cosas. Votamos en la política porque tenemos que tener un papelito para hacer los documentos, pero si no fuera por ese papelito, yo les aseguro que 10% votaría. Porque no creemos en nada. Tenemos una vergüenza horrible. La policía agarra a un delincuente, la justicia por cualquier razón tiene que soltarlo. Vivimos una vergüenza horrible. Los casos de abuso dentro del hogar son horribles. Nuestras autoridades religiosas siguen abusando, no solo espiritualmente, física, sexualmente de otros. Es horrible. Vivimos en un tiempo de vergüenza terrible. Y cuando predicamos, no queremos venir a hacer cuentas con Dios. No queremos que Él quite nuestro oprobio. Y no queremos vivir en victoria. Yo no me imagino a estos israelitas después de que Dios quita su vergüenza de su pasado. Yo no sé cuál es tu pasado, pero quizás hay cosas que tú has hecho en tu pasado que si alguien las diría, sería terrible. Pero cuando vienes a Dios, Él quita tu pasado, te quita el oprobio, te perdona y te da vida eterna. ¿No es verdad? Ese Dios es maravilloso. Ese Dios es maravilloso. Y al pueblo de Israel le presenta Jericó. Y va a empezar la conquista. Pero no hay conquista si no te preparas espiritualmente. Señor, hay dolor en nuestro corazón por cómo está